Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Esta es nuestra última clase magistral del curso. Estamos súper contentos, súper agradecidos. Creo que ayer fue una clase súper bonita la que pudimos, y una charla muy rica la que pudimos tener contigo, Verónica, sobre, sobre todo el tema de las masculinidades, los jóvenes, ¿no? Y cómo los varones van siendo pues los actores más sacrificados en estas políticas, Así eh, es. las necropolíticas del presente. Ujú. Entonces, ahora entiendo que vamos a abordar la problemática desde la cuestión de género, lo cual también nos alienta un montón, nos da un montón. Muchas de quienes estamos acá trabajamos temas de género y muchas también han trabajado cerca de organizaciones de mujeres acá en Guayaquil, así que seguro tendrán un montón de preguntas, feedback, aportes y tal. Así que arranquemos y nada, en la clase. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación a compartir con ustedes. Eh, Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, ayer estábamos conversando precisamente sobre, como Lucía acabas de decir, sobre los jóvenes varones. em, Y también desde una perspectiva de interseccionalidad, en el sentido de cómo la experiencia de los jóvenes y también de las mujeres que vamos a hablar hoy tiene que ver con esta cruce de estructuras que marca sus historias. En el caso de los jóvenes, la edad, el color de la piel, género, por supuesto, y clase social. Y en Caracas, clase social muy vinculado a la posicionalidad en la ciudad, es decir, a la zona geográfica donde se vive. Entonces, no es lo mismo ser un joven varón que vive en un sector clase media que un joven varón que vive en un barrio popular. Y lo mismo podemos decir sobre las mujeres. Entonces, con esta mirada sobre sobre esta perspectiva interseccional para abordar el género. Entonces, miramos hoy desde también una perspectiva relacional género. En mis trabajos, mucho en la línea también de Pierre Bourdieu, hemos procurado siempre entender la experiencia y las subjetividades desde perspectivas relacionales. Entonces, las mujeres que vamos a reflexionar hoy tiene que ver con la experiencia de mujeres como madres y como madres de varones. Entonces, esas son un poco también las preguntas que traemos hoy, ¿no? Entonces, yo les quería hablar y intercambiar y me encanta como ayer vamos conversando todo el tiempo, así que si van igual que ayer levantando la mano, pues tenemos un intercambio tan rico como el de ayer. Entonces yo les quería compartir esta experiencia y esta investigación sobre mujeres y un poco como ustedes, y por eso me siento en identificación, cuando uno practica ciencia social en América Latina, uno también tiene un pie en el activismo y uno tiene un pie en la perspectiva de políticas públicas. Entonces, en un contexto en Venezuela y particularmente en Caracas, donde, como comentamos ayer, había esta expansión de las políticas militarizadas para abordar la violencia, nos enteramos de una experiencia en un barrio popular donde los jesuitas tienen larga tradición y vida de trabajo comunitario, donde estas mujeres de sectores históricamente enemigos, luego de la muerte de un joven, fueron capaces de reunirse y pedir que no querían más venganza, sino que querían
una tregua y un pacto de cese al fuego. En este contexto de militarización, cuando nos enteramos de esta experiencia, dijimos, uff, esto hay que sistematizarlo y hay que divulgarlo, porque utilizamos ayer la palabra alternativa que suena hueca. Bueno, en este momento nosotros dijimos, esto es una experiencia muy distinta a las políticas de mano dura que hay que sistematizar. Y por supuesto, sin querer que fuese una receta, sí quisimos sistematizar para poder tener las pistas. Nosotros lo llamamos pistas para la acción. Entonces, a partir de esta experiencia, en este barrio que Verónica, se llama, disculpa que te interrumpa. ¿sí? ¿Puedes poner en modo presentación que está así como Ah, el... sí, perfecto. Sí. Gracias. En este barrio llamado Catuche, comenzamos esta larga historia de investigación con las mujeres. Nosotros empezamos a trabajar allí en el año 2009 y hasta el año pasado todavía seguíamos en procesos de investigación compartida con ellas. Esto de nuevo, entonces, esta investigación para nosotros se vuelve sumamente relevante en el marco de esta militarización de la seguridad ciudadana. En ese momento, y lo conversábamos ayer, hay, hubo solo en el espacio de 2 años, la duplicación de la población carcelaria. Fue en ese momento en que empiezan a organizarse estas bandas carcelarias. Y luego que comienzan a ser más sofisticadas estas bandas carcelarias, el gobierno de Nicolás Maduro ya no solamente sigue encarcelando, pero comienza una política muy perversa de que nosotros llamamos en nuestros trabajos, en un trabajo con Rebecca Hanson que se llama del encarcelamiento a la matanza sistemática. Luego de este encarcelamiento masivo, pasamos a una fase de matanza sistemática. Y el Estado cada año fue responsable de al menos 4.500 muertes, hasta llegar a unos picos en 2018 de al menos 5.000 muertes, cuando entonces Michelle Bachelet, que en aquel momento estaba en la oficina, era alta comisionada por los derechos humanos en Naciones Unidas y empezó entonces a poner el dedo en la llaga y a pedir que se suspendieran esos operativos. Pero en este marco, para comentarles, es cuando comenzamos a pensar sobre la importancia de sistematizar estas experiencias. Y entonces voy a comenzar por una investigación que vino después, porque una vez que elaboramos la sistematización del proceso en Catuche, luego comenzamos también a problematizar el rol de las mujeres. Entonces, quería comenzar por esta problematización y luego vuelvo al texto que elaboramos, ¿no? Al que llamamos pistas para la acción. Entonces, las preguntas que nos llevan a seguir trabajando con las mujeres eran estas, ¿no? En un contexto donde los hombres están muriendo masivamente, ¿cómo están respondiendo las madres frente a estos desafíos extremos de salvaguardar y garantizar la sobrevivencia de sus familias? ¿Y de qué manera participan las mujeres y más particularmente las madres en la contención, pero también en la reproducción o en la difusión de las violencias? Estas preguntas tienen que ver porque en, en general nuestra apuesta ha sido siempre por la complejidad y por evitar los esencialismos. Entonces aquí las preguntas eran, bueno, queremos investigar esa complejidad de las mujeres, de la participación de las mujeres. Y de nuevo aquí comenzamos un largo trayecto de investigación. Esta investigación estuvo apoyada por Open Society Institute, Open Society Foundations ahora, y estuvimos yendo a la comunidad por año y medio semanalmente para tener grupos focales con las mujeres
En aquel momento también fue como muy interesante porque logramos obtener financiamiento y pudimos pagarles a ellas como coinvestigadoras. Entonces, por eso pudimos reunirnos semanalmente por año y medio, porque había una discusión sobre esta construcción colectiva de esos saberes y de esta experiencia de la cual ellas habían sido protagonistas. Entonces, pudimos trabajar de esta manera en conjunto. Y luego de estar, bueno, todo este año trabajando con las mujeres y de reunir toda esta información, nuestra relación con la teoría siempre es inductiva, entonces comenzamos a dialogar con teorías clásicas de la literatura sociológica latinoamericana, como esta de estrategias de sobrevivencia de Larissa Adler de Lomnitz, solo que nosotros le dimos un giro al concepto, ¿no? Porque el concepto original de la década de los 70 es, bueno, las estrategias de sobrevivencia y además es muy interesante su trabajo, ¿no? Porque el libro se llama ¿Cómo sobreviven los marginados? Y en el libro lo que Adler de Lomnitz dice es, la gente es todo excepto marginada, la gente está vinculada en redes de intercambio, en redes de colaboración, en intercambios de favores frente al desamparo estatal y al desamparo del sector privado. Entonces, pero si ella lo asume desde la perspectiva económica, las estrategias de sobrevivencia desde el punto de vista de los ingresos, nosotros le damos la vuelta al concepto hacia la política y empezamos a pensar, claro, es que estas mujeres están resolviendo un tema básico del Estado, como es el de la seguridad, a partir de estrategias espontáneas de sobrevivencia. Entonces, en el trabajo hay toda una discusión sobre la necesidad de maniobrar el concepto ahora frente a este auge de la violencia a este contexto de desamparo y cómo las mujeres están asumiendo una labor básica del Estado, como el de la seguridad, en sus hombros. También allí dialogamos con teorías feministas como el de micropolítica de Ruth Lister para poner el foco en esas acciones de la vida cotidiana de las mujeres a nivel local. Y por eso Ruth Lister habla de micropolítica. Entonces, a partir de estas, claro, en el trabajo están las otras referencias, pero digamos que estos conceptos fueron fundamentales, ¿no? Estas son las mujeres con las que trabajamos. Trabajamos en varias actividades, en grupos focales, pero también como construcción de mapas y de proyectos de las vidas proyectadas. Bien, entonces luego de organizar toda la información, de allí trabajamos en grupo con Manuel Llorens, John Soto y Gilda Núñez. Y por eso sí les subrayaba, y ya voy, Manuel, sí les subrayaba la importancia de trabajar colectivamente, porque son temas como tan difíciles y es importante entre los investigadores tener estas redes también de apoyo, ¿no? Sí, Manuel. Sí, quería, si es posible, como que nos comentaras un poco cómo fue el proceso de integración, de vinculación, de participación de las madres en el proceso de investigación. Es decir, era como que, digamos, cómo se convirtieron en coinvestigadoras o sea, cómo fue esa parte, porque no sé si fueron como participantes de los grupos focales y como que hablaban, o también ellos tenían un tipo de rol, digamos, activo de escritura, de diario, no sé, o sea, si me explico cómo, porque Sí. nos parece súper interesante, necesario y queremos también como, o sea, en una idea también de, del- de hacer este tipo de trabajo acá, ¿no? Es decir, claro, lo ideal y lo sería también hacer un tipo de pago como ustedes pudieron hacerlo, ¿no? O sea, para que sea un asunto económico y una actividad, digamos, que les represente también de otra forma y no sea como un tipo de extractivismo nomás, ¿no? Entonces, pero igual te quería preguntar cómo habían hecho ese trabajo.
Sí, había ya una trayectoria de relación de confianza porque en la Universidad Católica Andrés Bello, la Escuela de Psicología tenía las pasantías en la comunidad. Entonces ya había una relación donde había confianza y además los jesuitas y particularmente la figura del padre que ya no está con nosotros, falleció, el padre José Virtuoso, tenía una presencia, tuvo una presencia importante en la comunidad junto con las comunidades cristianas de base, que tiene que ver con el legado de la teología de la liberación. Y en ese sentido había ya una tradición de sentarse y volvemos, esto tiene en común con lo que conversábamos ayer, como la importancia del diálogo reflexivo. Entonces, con las comunidades cristianas de base ya había una tradición de reflexionar sobre los problemas del aquí y el ahora, pero también con, con una perspectiva de movilización para cambiar las condiciones. Entonces, eso es un antecedente muy importante. Otro antecedente importante es el vínculo que hay con la Universidad Católica Andrés Bello y más específicamente con la Escuela de Psicología. Y a partir de esa historia, bueno, tuvimos suerte en ese momento porque era un momento donde se conjugaron como financiamientos y pudimos conversar con las mujeres para decir, aquí nosotros queremos, porque la iniciativa y el pacto y las comisiones de convivencia fueron procesos autónomos de la comunidad y nosotros como investigadores nos acercamos a sistematizar. Queríamos que fuese una discusión y una reflexión colectiva. Entonces comenzamos a tener reuniones semanales que eran grupos de discusión y a medida, y también siguiendo la perspectiva de la teoría fundamentada, a medida que teníamos y grabábamos las discusiones de grupo, las íbamos analizando y las volvíamos a traer y de esa manera podíamos ir validando con las mujeres. Entonces también era como era un proceso analítico también. Trabajamos también con una organización que estaba trabajando con resolución pacífica de conflictos. Tuvimos también lo que las mujeres siguiendo a las comunidades cristianas de base llamaban compartires. Entonces íbamos a compartir comida y almuerzos y meriendas. Y concretamente entonces el proceso de investigación fue estas mesas de discusión, estas mesas redondas de discusión, pero que luego se convertían en procesos más analíticos y como de validación con las mujeres. Luego cuando comenzamos a escribir, sí fuimos presentando textos que íbamos realizando y también como también, por ejemplo, bueno, los nombres con los que querían aparecer. Entonces fue en ese sentido de un proceso de investigación como dialogado a lo largo del proceso. No trabajamos con... Lo que pasa es que nosotros íbamos de noche. Las mujeres están súper ocupadas, entonces íbamos a un momento en que ellas podían estar tranquilas y los fines de semana, pero los fines de semana las mujeres hacen sus compras, la limpieza, entonces tampoco queríamos como invadir, ¿no? Los espacios. Entonces, bueno, fue sobre todo eso, reuniones semanales por año y medio, donde primero fuimos recogiendo la información y después fuimos analizando información y validando. Mm. Gracias. Entonces, en esa conversación, luego de analizar el material recolectado, entonces
fuimos organizando conceptualmente las estrategias de respuesta e identificamos estas cuatro, ¿no? Hay que decir que en esa época y justo antes de los pactos de cese al fuego, habían semanalmente confrontaciones armadas entre las bandas de dos sectores vecinos históricamente enemistados. Entonces eran confrontaciones armadas semanalmente regulares. Entonces por eso es que reunimos estas estrategias que van desde la sumisión y el refugio hasta estas estrategias que implican entonces una mayor agencia, una mayor poder de acción colectiva o una mayor eficacia colectiva, para hablar de otro concepto que fue importante para nosotros, como el de eficacia colectiva de Samson. Igual yo les voy a dejar todas las referencias también y de los trabajos, ¿no? Entonces, cuando las mujeres, bueno, todo lo que era, y quizás voy a pasar un poco más rápido sobre esto, pero el refugio eran todas las estrategias de mujeres más desesperadas frente a los ciclos de confrontaciones, donde eran estrategias de un contexto de guerra, como, bueno, refugiarse en las viviendas, debajo de los colchones durante los tiroteos, mandar a los hijos varones dentro del país, al interior, a otros estados, lo que era una decisión muy dolorosa porque este vínculo entre madre e hijo son muy profundos, y hasta la convivencia resignada, ¿no? Por otro lado, también frente a la desesperación cuando estaban los periodos de confrontación, habían estrategias que tenían que ver con la colaboración. Entonces las mujeres narran cómo, por ejemplo, ayudaban durante los enfrentamientos a los varones, les traían comida o ayudaban a traer municiones. Entonces por eso hablábamos de las confrontaciones. Y también es interesante como ese rol de la madre, del que era el jefe de la banda, y cómo ella, a partir de esta ascendencia filial, podía regular el ejercicio de la violencia. Entonces, por ejemplo, a veces, claro, ella le llamaba la atención al hijo y que se quedara tranquilo, pero otras veces así que no, que él tenía que responder. Entonces, nos llamaba la atención como de nuevo, esta encadenamiento de la agencia de las mujeres a través de los hijos. Entonces, por eso lo llamábamos como la colaboración. Y últimamente lo acabo de publicar, quien le interese estos temas de la complejidad de las mujeres, la biografía de la madre de la que era el jefe de la banda, para precisamente reflexionar como estas agencias encadenadas, ¿no? Y cómo esta posición de madre tiene su agencia un poco delegada a partir de la relación filial con el hijo varón. Y esto que llamábamos la resistencia era otra estrategia que también tenía ya como con un mayor grado o un mayor nivel de agencia, pero de nuevo allí conceptos o teorías como la de James Scott con las armas de los débiles resultaban muy interesantes, porque eran estrategias de resistencia que no eran confrontacionales, pero que afectaban a los varones, ¿no? Por ejemplo, el chisme, nos dimos cuenta que era como muy importante, porque las mujeres allí pueden negociar y amenazar con las reputaciones, ¿no? Por ser las mujeres, por tener este rol tan importante en las comunicaciones de la vida cotidiana. Y voy a leer los comentarios. Sí, le llamamos el movimiento indígena, sí. El chisme es poder, sí. Sí, aquí nosotros
en efecto fue muy evidente, como una conciencia, y las mujeres, por ejemplo, había una mujer que decía, que ella le decía a los jóvenes, bueno, si tú sigues echando vainas es portándote mal, ya vas a ver que vamos a hablar paja de ti para que veas lo que te va a pasar. Entonces allí claramente había una conciencia de cómo las mujeres constituyen como un órgano de distribución de reputaciones que afecta realmente la vida de los varones, sobre todo los más jóvenes, porque los que son categorizados por las mujeres como chigüires, que como hablábamos ayer, esta denominación para aquel joven que agrede a la comunidad, este joven podía ser denunciado frente al jefe de la banda o frente a la policía. Entonces, por eso es que las mujeres tienen como este poder cotidiano de jugar con las reputaciones y con las clasificaciones que ellas mismas elaboran en la vida cotidiana. Y allí entonces también otra estrategia que era importante era, y esta de la resistencia expresiva como madres, que tiene que ver con esto, ¿no? El establecimiento del pacto del cese al fuego fue muy importante y voy a ir con eso ahorita, porque fue a partir de ese rol de madres que ellas, si ayer hablábamos que entre los varones se establecen estas dinámicas de competencia, allí el género desde el punto de vista relacional es muy importante porque las mujeres se acercan a los varones desde otra posicionalidad, que es la de madre, es decir, desde otro lugar. No es desde el reto simétrico de masculinidades, pero sino desde una posición que en Venezuela el ser madre y un poco también en la tradición del marianismo que es compartido en la región, a partir de esta posición de la madre, entonces estas mujeres cuestionaban a los varones. Y cuando hablábamos con ellas decían, es que uno les llama la atención como si una fuera su madre, a los más jóvenes, ¿no? Y bueno, y como en el estado, y como en el nivel de mayor agencia, entonces tenemos lo que fue la experiencia de los pactos de cese al fuego, y a eso les quería comentar ahora, ¿no? El pacto de cese al fuego, además, fue muy eficaz porque reunía a todas estas madres que actuaban en conjunto y que confrontaban a los varones desde ese lugar. No sé si tienen algún comentario, duda, reacción. Sí, quizá, bueno, no sé, Sí. yo veo, claro, nosotras, o yo particularmente no he investigado sobre este tema en concreto, sino otras cosas, pero tangencialmente se ven cosas muy similares, ¿no? Yo no sé Ah, si ahí está Marilyn, con quien yo he trabajado más con mujeres acá en Guayaquil, y sí, o sea, hay un poder súper ujú. importante, una agencia bien grande dentro del barrio de regulación, ¿no? De Así es. negociación, que es bien sutil, no es tan visible, pero que es clave, ¿no? Para negociar Así. cosas, para limitar otras. Y yo creo que esta figura de la madre para la pandilla, para el hombre pandillero, es súper importante. Es una de las cosas que limitan, ¿no? Una de las imágenes morales que limitan la acción, aquellas que no sobrepasan, ¿no? Eh, Es desde ese lugar. otras cosas que no importan, pero esa sí tiene un impacto en la subjetividad, en la acción, en la emocionalidad, en el afecto, ¿no? Así Y eso es, me era parece. desde ese lugar, era justo desde ese lugar, era justo desde ese lugar de madre y con toda el peso cultural de esa figura desde donde hablaban, ¿no?
Entonces, allí, entonces voy a pasar a comentarles entonces sobre la sistematización y allí estamos con las mujeres bautizando lo que fue entonces este libro, que también se los puedo pasar. Allí lo publicó Amnistía Internacional y se trata de pensar esto, ¿no? Como pistas para la acción a partir de estas dinámicas emergentes en las comunidades. Allí, ese es el Padre Virtuoso y allí estuvimos bautizando el libro, ¿no? Entonces, bueno, el punto ese es el fuego. Y lo que les iba a comentar brevemente y compartir, entonces eran como estos procesos antecedentes, el evento desencadenante y luego ese modelo de organización comunitaria, que fueron las comisiones de convivencia, y por último también los recursos culturales, simbólicos, materiales que permitieron el pacto de cese al fuego. Los procesos entonces antecedentes, les comentaba antes que había esa tradición de redes sociales, esta tradición de las comunidades cristianas de base, y las comunidades cristianas de base fueron como, sí, como un modelo organizativo que se reunían cada 15 días a conversar, entonces había esta tradición. Luego en ese barrio hubo un proceso muy interesante de organización comunitaria que junto con la gente de la Universidad Central de Venezuela, con arquitectos, se mejoró la infraestructura del barrio. Entonces había una tradición de colaboración con la universidad y sí, de intercambios y de acción colectiva, ¿no? Y había esta socialización en el poder del diálogo y la humanización del otro con las comunidades cristianas de base, pero y muy concretamente con el Padre Virtuoso. Y en la línea de esta tradición de la teología de la liberación, entonces, mucho la violencia, a veces en las comunidades la gente se siente muy impotente, que no puede hacer nada. Aquí lo que fue interesante fue esta politización de la violencia, en el sentido de comenzar a reflexionar, es que la violencia es un problema de todos. Es que aquí tenemos que ver cómo nos articulamos para lidiar con este problema, porque finalmente estos son nuestros jóvenes, esos son los hijos de Virginia, que es una líder comunitaria, o los sobrinos de Angélica. Entonces, era desde esa conciencia de que la violencia es un problema de convivencia y por eso lo podemos y lo tenemos que abordar. Entonces hay esta socialización, si se quiere, histórica. En esta perspectiva hubo una marcha por la paz, hubo primero unos intentos de negociaciones con los muchachos, con los jóvenes, con las bandas, que no fueron efectivos hasta que hubo este evento desencadenante que fue en ese contexto donde habían estas confrontaciones semanales. A una madre, su hijo resulta muerto, pero era el segundo hijo que perdía en estas confrontaciones. Y ya otras mujeres habían perdido hijos y sobrinos. Entonces es esta madre que pide y que tiene este clamor de que por favor no más venganza y que ella lo que quiere es que por favor que le pueda quedar su tercer hijo, que ya le mataron a dos. Y de nuevo es a partir de esta figura de esta madre que convoca una tregua, donde entonces tienen este poder de convocatoria para reunirse en las comunidades y allí trabajaba Fe y Alegría. Entonces lo que llamaban las coordinadoras comunitarias de Fe y Alegría de un sector y del otro, hicieron posible este puente entre las mujeres de los dos sectores.
Entonces hay claramente un proceso de negociación con estas figuras de las coordinadoras comunitarias de Fe y Alegría que hacen este enlace. Y a partir de allí, entonces, con la reunión semanal para, bueno, para echarle cabeza cómo van a hacer, es que comienza a emerger desde las comunidades este modelo de organización propio, que es el de las comisiones de convivencia. Entonces, sí, una de las mujeres comentaba, bueno, es que los miembros de la Comisión de Convivencia íbamos a ser el canal de comunicación en esta problemática. Por ejemplo, si surgía algún problema en alguno de los sectores con alguno de los muchachos del otro sector, se le iba a plantear a la Comisión de Convivencia del otro sector y ésta se iba a reunir a plantear la problemática y a hablar con sus jóvenes. Entonces allí lo que fue interesante fue ese modelo de organización comunitaria que se plantea acompañadas por Fe y Alegría. Y se trata entonces de redes de solidaridad entre mujeres que hacen recurso a toda esta serie de recursos sociales, simbólicos, culturales para establecer el pacto, que a su vez, un poco como lo estábamos hablando ahora, Lucía, fungen como redes de contención y van a ir desarrollando estrategias de control individual y colectivo frente a los varones. Bien, entonces fuimos identificando entonces las estrategias de movilización entre mujeres, entre ellas, y frente a los varones, ¿no? Entonces una cosa es entre ellas y otra cosa es frente, por eso como esta perspectiva relacional, ¿no? Siempre. Allí trabajamos teóricamente con este, como les comentaba, con este concepto de eficacia colectiva, con el concepto de redes sociales, que también lo trabaja Larisa Adler de Lomnitz y Cecilia Cariola, pero también con este concepto de agencia, que tiene que ver con tradiciones pasadas, decisiones presentes y horizontes futuros, ¿no? Y cómo las acciones se van encadenando con la perspectiva de asumir cierta autoría en los procesos, ¿no? Bien, no, voy a seguir entonces y si quieren después, entonces vamos conversando o hasta aquí si tienen algún comentario o pregunta. Bien, entonces sí, yo sigo avanzando con esto y después lo conversamos. Bien, entonces las estrategias de movilización entre mujeres. Un aspecto que ellas narraban que era muy importante era este tema de las reuniones entre ellas, porque las comisiones de convivencia funcionan con reuniones semanales entre mujeres de cada sector y luego reuniones quincenales entre las mujeres de los dos sectores. Pero de nuevo, aquí hay como una reunión semanal para pensar los procesos y para ponerlos en palabras. O sea que de nuevo aquí hay esta experiencia del diálogo reflexivo y de este darse apoyo. Muchas de ellas eran madres autónomas, y yo hablo de madres autónomas porque desde el discurso estatal se habla de madres solteras de manera muy estigmatizante. Y si uno piensa en las mujeres como madres autónomas, uno entiende que son muy eficaces las madres en estas redes de apoyo. Y por eso es que ellas hablaban de la importancia de este acompañamiento, que a veces si tenían problemas con un hijo, entonces las otras mujeres se acompañaban.
Entonces ese modelo de acompañarse era muy importante, ¿no? Otra cuestión que era interesante y allí también tenía que ver con la presencia de las coordinadoras de Fe y Alegría era como la exigencia recíproca. Es decir, cuando había cansancio o bueno, o quizás un poco de fastidio para continuar, entonces estas mujeres se reclamaban un poco a sí mismas, así como, bueno, pero vas a abandonar después de que hemos hecho tanto, después de todo esto. Entonces, bueno, se persistía, ¿no? Otra cuestión que era importante era como esta intensa comunicación entre ellas, que estaban todas conectadas por los teléfonos y por eso la capacidad de respuesta rápida. Y sí, y esto en sintonía también, lo que ellas narraban tiene tanta sintonía con las teorías de las redes sociales en el sentido de esta intensa comunicación y esta capacidad de movilización veloz. Ahora, las estrategias de mujeres frente a los varones era primero esta capacidad de, por un lado, el enlace individual, porque todas ellas tenían un tipo de vínculo con los varones, entonces desde esta posición de madre o de tía podían llamarle la atención. Otro tema es que fue importante en el Pacto de Cese el Fuego, ellos firmaron los acuerdos. Entonces, los acuerdos se objetivaron en la palabra escrita. Entonces había como unos acuerdos y por eso las normas eran claras, ¿no? Otra de las estrategias con los varones era esto de el uso de la palabra, el reconocimiento mutuo. Esto que les conversaba sobre la respuesta rápida y la explícita intolerancia frente a las provocaciones. Por ejemplo, los varones de uno y otro sector, antes, cuando tenían confrontaciones armadas, a veces era porque se traspasaban los límites geográficos de un sector al otro, y eso se consideraban invasiones. Entonces, las mujeres reaccionaban después del pacto muy rápidamente, llamando la atención si empezaban a provocarse entre ellas, ¿no? Y por último, la amenaza de denuncia, ¿no? Ellas jugaban con denunciar a la policía, aunque no lo hacían porque la policía, bueno, tiene toda esta tradición de abuso en las comunidades, pero era como un espectro allí que utilizaban simbólicamente para amenazar. Y bueno, esto era, en el manual trabajamos, en el manual no, en el texto con Amnistía Internacional, trabajamos con estudiantes de la escuela de diseño, pero que nos encantaba esta frase de una mujer que decía, bueno, si estamos unidas tenemos que salir todas, porque claro, a una persona sí la van a apachurrar, pero a todas no nos van a apachurrar. Yo siempre lo he dicho. Entonces, esa capacidad de la acción colectiva de las mujeres era como un motivo recurrente en las narrativas, ¿no? Que nos parece muy interesante. Acabábamos de hablar del poder del movimiento indígena y bueno, tiene que ver con esta capacidad de articulación y de acción colectiva, ¿no? Que a una sola la apachurran, pero a todas juntas no. Entonces, actuar en bloque fue un recurso muy importante. Sí, claro, todo esto es posible gracias a distintos tipos de recursos que posibilitan el pacto. Por un lado, los recursos culturales, como esta tradición de socialización en el diálogo reflexivo, esta creatividad cultural de utilizar la figura de la madre para hablar, recriminar desde esa posición. Luego, recursos materiales porque las comisiones de convivencia se reunían en lo que era la sede de Fe y Alegría. Entonces, bueno, para esto estaban las coordinadoras de Fe y Alegría y ellas tenían un salario y esas mujeres hacían el seguimiento. Entonces, bueno, estos procesos, porque a veces, digamos, a veces se piensa, bueno, es que las comunidades se organicen.
Bueno, sí, pero es que la organización amerita tiempo, amerita recursos organizativos y eso es un esfuerzo y a veces se necesitan o se necesitan recursos, ¿no? Porque a veces se pretenden que estos sean acciones espontáneas y no. Y también en este concepto de eficacia colectiva, en la reflexión sobre, bueno, es que la eficacia colectiva se puede dar en comunidades donde la gente no está tan desesperada por el día a día, por las necesidades del día a día, sino que puede tener un respiro y un espacio para pensar en cómo vivir mejor. Entonces, y bueno, y de ahí los recursos sociales, porque había esta presencia del padre virtuoso, que él también desde afuera le hacía seguimiento. Bueno, ¿cómo van las comisiones de convivencia? Entonces estaba allí siempre muy pendiente las coordinadoras comunitarias de Fe y Alegría, que le hacían el acompañamiento cotidiano, las comunidades cristianas y los psicólogos. También habían estos psicólogos de la Universidad Católica Andrés Bello que hacían seguimiento. Entonces, es un modelo, por eso nosotros hablamos de redes y hablamos de un tejido social donde hay varios movimientos, ¿no? Pensando en las redes. Pensamos en movimientos de enlace entre las mujeres, pero movimientos también de soporte con todas estas figuras de aliados y movimiento tensor, decíamos nosotros, porque la figura del padre virtuoso era el que mantenía también como las comisiones de paz como acompañadas y siempre muy pendiente. Esto es entonces, ya les hablé de los recursos materiales y culturales, pero de nuevo es esto, es de esta figura cultural y simbólica de la madre, y aquí el respeto, que lo hablábamos ayer vinculado a la comunidad, pero el respeto es una noción muy importante en la vida comunitaria, porque hay un acuerdo tácito de que hay un umbral en las relaciones y que hasta cierto límite se pueden tolerar, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, como al pasarse ese código de respeto comunitario, viene la acción, ¿no? O viene la amenaza de denuncia. Entonces, estos recursos nosotros los entendíamos como los recursos culturales que intervenían en el pacto. Bueno, la verdad es que como fue tan importante haber sistematizado esta experiencia, porque en un contexto, como les comentaba antes, de militarización extrema y de violencia, no, sí, yo trabajaba con esta idea de necropolítica y de nuevo llegamos al concepto de necropolítica de una manera inductiva, ¿no? Como para poder, como poner en palabras la matanza perpetrada por el Estado. Nos pareció entonces muy importante sistematizar esta experiencia porque tuvo alcances, ¿no? Eso, el cese de las muertes violentas, la participación colectiva, esta cultura de la convivencia pacífica, esta redefinición de las relaciones de poder, esta activación de las capacidades comunitarias, el mejoramiento de la calidad de vida y sobre todo esto que nos pareció como tan importante, porque es traer la política como el arte de convivir siendo distintos, muy hacia a la Hannah Arendt, en la comunidad, ¿no? Porque una cosa es el conflicto, pero otra es la violencia que elimina la vida en común, ¿no? Que atenta contra la vida en común, que atenta contra el conflicto. Entonces, sí nos parecía como muy importante subrayar, bueno, es que esto es un ejemplo de política con P mayúscula, es decir, cuando la violencia se constituye en un asunto de convivencia
¿Y cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo para convivir sin matarnos? Por eso nos parecía tan importante esta experiencia. Los desafíos, bueno, allí son comunidades donde hay nosotros, y uno de nosotros era psicólogo, Manuel Llorens. Entonces, él sí trabajó mucho como esta transmisión intergeneracional del duelo y el rol de las mujeres, porque de nuevo, allí como la complejidad. Si por un lado las mujeres fueron capaces de reunirse en comisiones de convivencia y de intervenir en la violencia cotidiana, luego cuando narraban a los hijos varones el duelo, y por ejemplo, bueno, es que en el sector vecino ahí está el que asesinó a tu hermano. Y esto en las masculinidades que hablábamos ayer va produciendo una obligación de venganza. Entonces, lo que nos pareció también importante, y allí el trabajo con los psicólogos de la universidad fue, bueno, cómo trabajar estos duelos para que no se transmitan intergeneracionalmente. Como y allí sí es muy importante el trabajo terapéutico o como habla Miriam Jimeno, que a mí me encanta esta Miriam Jimeno, la antropóloga colombiana que habla de comunidades emocionales de base. Y en efecto, como también, y ella lo habla cuando habla de hacer investigación, ¿no? Es decir, cómo uno también forma este tipo de relaciones con la gente con la que uno trabaja e investiga, lo que exige también procesos de largo plazo, ¿no? Un desafío que nos parece fundamental es el de la sobrecarga de las mujeres. Es decir, la cuestión de la seguridad es como el atributo en el origen de ser del Estado. Entonces, encima, las mujeres ahora se tienen que ocupar de la seguridad en sus comunidades. Entonces, allá hay un tema que nos parece, bueno, como muy complicado, pero al mismo tiempo, estos procesos de acompañamiento nos parece que, bueno, como que están allí en esa mediación para poder avanzar estos procesos, ¿no? Entonces, son procesos o fueron procesos colaborativos de acompañamiento, de varios niveles de acompañamientos. Y por supuesto, este tema de la precariedad, mientras existen las comunidades, bueno, es complicado pensar estos tipos de activismo también cuando hay necesidades inmediatas. Sí, y esto es un poco, se los voy a pasar luego, si les interesa el tema, se los paso con el texto que trabajamos con Amnistía Internacional, que está como sistematizado todo esto pensando en un texto de divulgación, ¿no? Los psicólogos habían estudiantes y habían profesionales. Entonces habían profes que eran psicólogos y trabajaban con los estudiantes. Y los estudiantes visitaban semanalmente las comunidades y eran acompañados y supervisados por los profesores. Y los profesores iban a las comunidades también. Tú nos puedes Eh, pasar esta sistematización, ¿no? Sería increíble poder tenerlo. claro, ese texto es el que está aquí, que se los hago pasar. Esto, como les Amnistía. comentaba, sí, trabajamos aquí con los estudiantes de diseño y porque aquí, como comentábamos ayer, un poco uno tiene el pie en la academia, entonces, bueno, publica artículos en revistas indexadas, pero también nuestro interés era traducir esta investigación en
textos que pudiesen ser distribuidos, manejados. Entonces es otro lenguaje. Hay como un trabajo allí, eso de traducción, que nos parecía como muy importante. Entonces sí, por supuesto, yo se los hago llegar. Ya por aquí lo han conseguido, ya me pasaron, me piratearon antes de que nos No, manden. ese está abierto, ese está abierto. Ese está abierto para regalarlo así masivamente. Y aquí terminó esta parte, bueno, porque eran sectores donde no se podía pasar de un lado al otro. Y después del pacto de cese al fuego, retomaron esta tradición que se había suspendido, que era la tradición del niño y luego de la Virgen. Entonces allí simbólicamente atravesaban de una comunidad a la otra, cosa que no habían hecho desde hacía muchísimo tiempo por las confrontaciones armadas. Entonces estas son fotos de la primera caminata donde logran traspasar esas fronteras simbólicas que no habían podido traspasar antes y que después del proceso lo logran atravesar. Parece Em, tan simple, ¿no? Pero es increíble. sí, fue un proceso largo y complejo. Em, Pensé luego, pero quizás no sé si nos detenemos como un tiempo para conversar y escucharles, porque luego lo otro que tenía para compartir fue a partir de esta experiencia, pero se los puedo contar muy rápido y también está la publicación, fue comparar esta experiencia de Catuche con la de una comunidad que fue víctima de estos operativos militarizados del Estado. Y cómo allí, o sea, empíricamente, voy a leer el comentario y para terminar la frase, empíricamente uno aprehende el efecto devastador de la violencia de Estado y cómo las mujeres, todos estos recursos que estábamos hablando de la micropolítica, como el chisme, bueno, estos operativos militarizados secuestran esos recursos culturales y dejan a las mujeres en una posición de desamparo total, porque todo el mundo tiene miedo, las organizaciones criminales se organizan y se arman más para responder. Entonces, cualquiera que sea sospechosa de delatar, y como fue en el caso en esta otra comunidad, fue víctima de, bueno, la mataron en la mitad del día y luego incendiaron el cuerpo como para tener este castigo espectacular y ejemplarizante de lo que le podía pasar a las mujeres si hablaban, ¿no? Pero voy a leer aquí el comentario. ¿Quién o qué ocupa el espacio vacío que deja la conflictividad o la violencia? Allí, allí lo que pasó fue que allí no habían guerras, por ejemplo, no habían guerras entre esa, en Catuche, en esta comunidad que les acabo, donde hubo el pacto, no habían guerras entre varones por plazas de droga, que en aquel momento había, porque una banda era la que monopolizaba el tráfico de drogas. Eh, pero entonces allí el pacto de cese al fuego tuvo lugar, pero no fue, a ver, allí los varones lo que decían es que como no había una competencia por clientes o no había una competencia por el tráfico, y más bien las confrontaciones armadas eran por este tipo de traspasos territoriales, entonces no era que había un vacío allí, ¿no? Sino que los varones comenzaron a participar en otras dinámicas, a
A diferencia acá, en esta otra comunidad, que sí es una estructura criminal y que allí la violencia, bueno, primero allí las mujeres se hallaban en una situación de miedo paralizante y que las tenía muy aisladas, ¿no? Pero entonces aquí lo que es interesante luego, para seguir reflexionando las políticas de Estado, es los efectos perversos de la mano dura en las comunidades y cómo la mano dura atenta contra los recursos comunitarios. Y puedo seguir esta fue una investigación que fue una comparación etnográfica. No sé si quedó, no sé si quedó respondida esta pregunta. Allí, digamos, allí no fue un vacío como tal, comenzaron a organizarse otras actividades Mm. en esa comunidad. Ujú. Manuel. Verónica, sí, o sea, justamente estaba pensando en cómo se llegó a ese pacto, ¿no? Y claro, ahorita que ya dices también que había un tema de que había una banda que monopolizaba, digamos que no había una competencia. Eso es como bastante clave según lo que hemos visto en las últimas semanas respecto a las dinámicas de violencia, ¿no? Que justamente cuando hay un monopolio de alguna banda en algún territorio, en relación al mercado de drogas, como que la violencia es más manejable como tal, ¿no? En este caso, de cierta forma, si bien, o sea, como había un monopolio, pero habían, digamos, grupos que no eran parte de ese monopolio, digamos, que estaban enfrentados, o cómo, digamos, de dónde salían estos grupos enfrentados. Claro, es que, a ver, el tráfico de drogas no está necesariamente vinculado con violencia. Es cuando la violencia está desorganizada, y allí también el trabajo de Angélica Durán y Richard Schneider es importante, y otros trabajos para ayudarnos. No, es que el tráfico de drogas no necesariamente está vinculado con la violencia, porque cuando es un tráfico organizado, no hay violencia. Entonces aquí había una banda que tenía, digamos, que era la que traficaba. El problema es que la otra banda estaba armada y las confrontaciones tenían que ver con control territorial. Entonces fueron estas dinámicas las que las mujeres comenzaron a abordar, ¿no? Em, También el tráfico de drogas ahorita ha cambiado muchísimo, porque antes, si se quiere, antes habían confrontaciones por lo que, al menos en Venezuela, llaman las plazas, que tiene que ver con el territorio, pero ahora la dimensión territorial se dio en importancia porque ahora con todas las tecnologías ya el territorio no tiene tanta importancia, sino las redes de comunicación. Entonces, esa banda ya, digamos, tenía sus clientes e incluso tenía motorizados que hacían delivery express. Entonces, las lógicas también del tráfico de drogas cambian y se transforman con las tecnologías. Entonces, ya allí el problema no era tanto las confrontaciones territoriales por drogas, sino confrontaciones territoriales por dominaciones espaciales. Entonces era en ese sentido las confrontaciones armadas. Porque a veces la policía asume que todas las violencias tienen que ver con tráfico de drogas y en realidad no. Por ejemplo, en Catuche muchas veces las violencias armadas y las confrontaciones tenían que ver con con estas redes de venganza. Que si en la otra comunidad está el que mató a tu hermano y tú tienes que, entonces no era tanto por drogas, sino por, por transmisión de duelos y por redes de venganza. Porque institucionalmente, culturalmente, existe la figura del doliente.
que es aquel que le matan a alguien y queda con la obligación de cobrar venganza. Entonces las mujeres lo que hicieron fue como adentrarse en estas redes y poder detenerlas. Pero sin duda el tráfico de drogas no necesariamente viene con violencia. Tiene que ver con la organización o la desorganización también de los poderes. Y la violencia entonces no siempre está vinculada con el tráfico de drogas, sino que puede estar vinculada con lógicas territoriales, con duelos, con todo lo que estamos aquí hablando. Entonces los chicos dejaron las armas y continuaron siendo parte de de las pandillas, o ya empezaron a hacer otras actividades. ¿Y cuáles eran esas otras actividades? Claro. Bueno, allí las mamás, y de nuevo también con fe y alegría, comenzaron a articularse para comenzar a incluirlos en oportunidades laborales. Entonces, y hay un tema que también que tiene que ver con el ciclo vital de los jóvenes, de los hombres. Es que llega un momento en que si no los, por ejemplo, en Venezuela, si no los asesinaban a cierta edad, ya comienzan a ejercer una violencia mucho más instrumental y racional. No es la violencia expresiva de cuando están jóvenes, que es una violencia muy espectacular porque tiene esta función simbólica de construir reputación. Pero si pasan el umbral de cierta edad y todavía están vivos y además tienen hijos, entonces ya es una violencia mucho más racional. Entonces también tiene que ver con los ciclos vitales de los varones. Entonces, esto también, todo este proceso, bueno, fueron unos 4 años y también entonces, bueno, muchos los mataron, hay que decir, pero otros crecieron y tuvieron hijos, entonces cambiaron también las dinámicas. ¿Cuál es esa edad crítica, Verónica, de acuerdo a su experiencia? Sobre todo, por ejemplo, esos jovencitos entre 15, 16, 17, 18 años, o sea, como hasta los 25, como hasta los 20, que están, sí, como entre los 15 y los 25, que están muy implicados en elaborar las reputaciones para darse a conocer, para que, un poco como veíamos ayer, para tener una reputación de que se es temerario, entonces te acepten en esta banda de crimen organizado, o para que no te agredan porque sabes que te vas a vengar con creces. Entonces, esa edad es muy importante. Por ejemplo, en el habla cotidiana, los vecinos hablan del el malandro joven que está buscando fama y el malandro viejo. Entonces son categorías del habla cotidiana que luego uno, entonces, claro, uno entiende, claro, es que estos son los ciclos del respeto o los ciclos vitales. Cuando se es joven, se ejerce una violencia muy expresiva, pero cuando se es adulto es una violencia mucho más organizada y más racional. Tiene, entonces, con estos ciclos, ¿no? Entonces, muchos, sí, bueno, fueron creciendo, fueron teniendo hijos. Wow. Y El un trabajo con poco, los psicólogos ahí era clave, me imagino, en ese sentido de poder. ¿cómo? El trabajo con los psicólogos ahí era clave para poder contenerles en esta época, sublimar de alguna forma esa violencia en otras El actividades. trabajo, sí. Bueno, hay algo sí, que es interesante de organizaciones como Fe y Alegría, y es que tienen como estos trabajos en distintos niveles, ¿no? Es decir, una con las madres, pero con los niños, con los jóvenes. Ahora, lo que sí es importante y sobre todo cuando se están atravesando en el propio país estas epidemias de violencia, es demostrar que las políticas de mano dura son sumamente devastadoras con los recursos de las comunidades. Por ejemplo, aquí lo que hicimos y se los
me interesa más conversar con ustedes, pero también está la publicación. Pero aquí lo que era esta banda de crimen organizado, que en el marco de esta era la entrada a la comunidad, o sea, era claramente, estos eran los disparos de las fuerzas policiales en las irrupciones a la comunidad. Entonces, esto generó una situación de que las armas, de que esta gran organización criminal se armó para responder y las mujeres vivían subyugadas. Entonces allí esta noción del chisme, nosotros, por ejemplo, si en Catuche el poder del chisme es que juega, ¿no? Entre el dominio privado y el dominio público, y allí puede jugar con las reputaciones, y por eso las mujeres le dicen viejas chismosas, ¿no? Porque y eso implica el reconocimiento de este poder de las mujeres. En la Cota 905, que es la otra comunidad, las mujeres tenían tanto miedo que ni siquiera se atrevían a chismear de los varones, de la banda. Entonces nosotros decíamos, es que se trata de chismes cautivos que se quedan en el dominio privado y pierden su poder reputacional, ¿no? Entonces, uno de los recursos culturales que tienen las mujeres en este estado de guerra ocasionado por el Estado, todo el mundo tiene tanto miedo que esos recursos de la micropolítica de la vida cotidiana se pierden, ¿no? Entonces, sí, bueno, como son tan perjudiciales este estado de guerra que se crea porque secuestra la eficacia colectiva de las comunidades. Y quisiera, bueno, sí, al mismo tiempo que uno entonces publica cuestiones académicas, bueno, aquí nosotros trabajamos con periodistas, más como en publicar este tipo de informes y de reportes, trabajamos con artistas. Estas son las mujeres de organizaciones estas son las mujeres de Orfavide, que son las organizaciones de familiares víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero allí, y creo que, y por eso traigo esto, porque, bueno, me parece importante la iniciativa que están tomando de estar juntos allí y de comenzar estos procesos de conversación entre ustedes, ¿no? Porque lo que están haciendo a fin de cuentas es como una articulación de tejido social. Hay que ponernos a chismear más, creo. Eso nos está... Sí. Cualquier cosa les mando los trabajos, que están unos en español y otros están en inglés, y sobre todo lo que es importante, el texto este del manual. Entre nosotros lo decíamos el manual, pero es el antimanual, porque no es un manual. Hablábamos de pistas para la acción, porque claro, no se puede hablar de recetas, pero sí nos parece clave procesos de contribuir al tejido social. Tengo una pregunta sobre las mujeres. Ay, perdón, Valentina, tú creo que tenías una pregunta. No, sigue, sigue, luego pregunto. Vale. Em, que, o sea, entiendo que, bueno, por lo que hablamos ayer, las violencias se socializan con mucha más facilidad y, bueno, por la cultura y las formas de socialización en los varones, ¿no? Están como mucho más integradas en sus formas de socialización, de intercambio de vida. Pero en estos contextos pienso también que entre las mujeres también puede haber mucha rivalidad, sobre todo las madres de pandillas contrarias, ¿no? Es decir, esa cosa del duelo, que además son las más afectadas por el duelo, ¿no? Justo hay una chica ahora que está haciendo una tesis sobre esto en Guayaquil, de cómo hay el duelo inverso, ¿no? Porque normalmente estamos programados para hacer el duelo de nuestros padres, ¿no? Vamos a Claro. perder
nuestros padres. Sí, Hay una adaptación, si se quiere, una predisposición psicológica a hacerlo. Es horrible, pero se hace. Pero no así se está es. preparado socialmente para hacer Así. duelo de un hijo. Entonces, en este tipo de situaciones en los que tantos chicos mueren, esa lógica del duelo también se invierte y hay como hay un trauma enorme, pues, un trauma psicosocial enorme que es bien complicado de gestionar. Entonces, ¿por qué las mujeres no necesariamente rivalizan en ese duelo, ¿no? O buscan venganza si no crean alianza? Esa es un poco mi pregunta. No, es que aquí lo que luce como tan importante, porque en efecto sí habían estos procesos de duelo y esta enemistad histórica en las comunidades. Y cuando estábamos haciendo el proceso de investigación, que a esta madre le matan el segundo hijo y que de allí organizan una reunión que todas estaban aterradas de esta primera reunión entre estas mujeres que tenían duelos cruzados. Y lo que es muy conmovedor, y ahí todo el mundo lloró, desde los investigadores, todo el mundo, es que ellas decían, es que nos dimos cuenta que todas padecíamos lo mismo. O sea, allí sí hubo, pero con esta mediación, esta capacidad de darse cuenta y de identificarse, es que todas estamos perdiendo a nuestros hijos. Entonces allí fue eso muy importante, esta figura de los mediadores y que las mujeres se dieron cuenta, bueno, es que tenemos que hacer, y sobre todo o sea, hubo como este hito, a veces estos eventos fulminantes abren puertas. Pero hubo este hito que fue el que les permitió y a esta madre que ya había perdido 2 hijos, que dijo, me queda uno. O sea, quiero poder verlo crecer. Y allí eso genera identificación entre las mujeres. Pero lo de la transmisión intergeneracional del duelo es fundamental. O sea, y eso nosotros lo trabajamos muchísimo, porque igual, eso que acabas de decir, las mujeres lo decían. Es que es natural que uno entierre a sus padres, pero no es natural lo que estamos haciendo nosotras de enterrar a nuestros hijos. Y eso es lo que genera la identificación entre ellas. O sea, finalmente es como, son los procesos, igual como en procesos de conflicto armado, es decir, cuando los dos bandos se dan cuenta que están en posiciones simétricas al llegar a un extremo, bueno, ahí hay como un evento que desencadena esta capacidad de ponerse de acuerdo y de un cese, ¿no? Aquí fueron las mujeres. Pero allí yo lo que también nos parece importante subrayar siempre es que no son mujeres solas, es como círculos concéntricos de redes de apoyo. O sea, están las mujeres, pero están las coordinadoras comunitarias de fe y alegría, está el padre virtuoso, están los psicólogos. Entonces es como capas de círculos, de redes, ¿no? Porque el problema de la violencia es que la gente tiende a aislarse y a sentirse impotente. Y este tipo de experiencias pues da perspectivas para pensar en que la articulación, la eficacia colectiva son fundamentales, ¿no? Desde abajo. Me imagino que con Eduardo y con Angélica hablaron procesos desde arriba, políticas públicas. Estos son procesos desde abajo, desde comunidades, desde el tejido social. Sí, Marilyn. Hola Verónica, otra Hola. vez. Qué bueno escucharte. Y bueno, con lo que decías, y hace un rato preguntaba Valentina, como que quién ocupa el lugar que deja la violencia, y estaba pensando que como estos acuerdos, estas articulaciones de mujeres no implica un cese total a la violencia, ¿no? Porque no es tan fácil y Claro, no tienen las mujeres esa capacidad, sino claro. lograr articular acuerdos mínimos para la convivencia pacífica. Y creo Así que esa es. es una gran experiencia
Nosotros desde el CDH, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil, desde el año pasado estamos haciendo algo que se llama Círculos de Mujeres, Ujú, que son círculos comunitarios que se dan toda la semana solo de mujeres, que ahora mismo están pensados solo como un proceso de contención, como que las mujeres que cargan muchísimo, sobre todo mujeres lideresas, tengan este ujú. espacio de descargo, ¿no? De hablar de lo que les pasa, de lo que Mm, sienten, y siempre salen las preocupaciones. Y revisando un poco la guía, pensé mucho en trasladar esta guía al equipo de trabajo para ver cómo esta articulación que estamos haciendo de los afectos, los sentires de las mujeres puede trascender a estrategias de articulación para la convivencia pacífica, que las mujeres lo están haciendo ya en los barrios, ¿no? Tienen yes. esta figura de ser la madre, de ser la tía, sobre todo en comunidades afro donde hay este concepto de familia ampliada, donde las Ujú, lideresas son las tías, donde no excluyen a los hijos, a los hermanos de quienes pertenecen a las bandas, sino que hay una articulación, porque no es que puedes hacer yes. esa separación tajante comunidad, crimen organizado, o nosotros y ellos, Así es. sino más bien ir descubriendo en el camino cómo trabajar articuladamente, construir acuerdos medianos para recuperar un poco la paz, de alguna otra medida. Sin duda. Hay también un trabajo que a mí me parece muy bonito de Jenny Pierce, y está, creo que en español, que habla también más desde la ciudadanía y la importancia, sí, de ir articulándose para ganarle espacios a la violencia y reivindicar ciudadanía. Se los voy a pasar también porque me parece que está en sintonía con lo que están haciendo en el curso y con lo que acabas de narrar justamente, porque se trata así, es como si la violencia va moviendo para que la gente se quede aislada, con miedo. Estas son como, sí, como las estrategias de los débiles que se van como los corales. O sea, James Scott utiliza la metáfora del coral, que son como arenitas, arenitas, arenitas que se van acumulando y después tienes un coral, ¿no? Entonces la metáfora me parece como interesante para pensar esto del tejido social, ¿no? Cómo uno se va acumulando y cómo se van acumulando además las acciones, ¿no? Sí, creo que desde las mujeres eso siempre ha sido, o sea, el lema, ¿no? Del feminismo es esto de lo personal es político, lo Así cotidiano. es. En la vida está la gran acción política realmente de resistencia. Así es, sí. Y claro, así con esta noción de la micropolítica, ¿no? Cómo se va desde abajo, pero organizando estos tejidos que van ganando espacio a la violencia, al menos en la vida cotidiana, ¿no? Aquí hay un comentario. Eso supongo que es entre ustedes. ¿Alguien sabe Bueno, es en una qué quedó? pregunta abierta porque dentro de todo, eh, digamos que hay en ese plan integral de seguridad que hubo desde la municipalidad, se hablaba de este proyecto de mujeres gestoras de paz, que quizás va en la línea de eso, pero no sé, o sea, en qué habrá quedado, por eso me quedaba como una duda, quería así como dentro del diálogo colectivo, ver si alguien tenía alguna novedad y que ver Ah, si está ya. relacionada con lo acá. Pero también creo, ya hay una respuesta de Marilyn, que quedó como una red. Pero allí es importante también lo que estaba diciendo Marilyn, es que son redes de apoyo en las que uno se va enredando, porque estos temas son muy duros, entonces uno se tiene que fortalecer a partir de ese trabajo de sostención colectiva y de cuidado colectivo, ¿no? Ustedes como investigadores, periodistas, artistas, las comunidades, pero hay allí un trabajo como de cuidado mutuo y de ganarle espacios a la violencia, que es importante y un poco
yo aprendí muchísimo sistematizando la experiencia de las mujeres, porque también, bueno, es que vienen espacios de cansancio, de desánimo, de impotencia, pero entonces siempre está la otra persona que te da ánimo. Entonces, por eso también es importante el trabajo en red, ¿no? En REACIN nosotros somos un grupo, hay psicólogos, pero también trabajábamos con sociólogas, entonces éramos como un grupo, eso, que sí teníamos como muy en cuenta ese tema del autocuidado entre todos. Una cuestión, no sé, ¿cómo me parece un reto cómo conectar, cómo tú conectas estas experiencias tan concretas con conceptos complejos? Ajá. Este Bueno, trabajo creo que eso es algo así como Alfred Schutz habla del lenguaje de primer orden y del lenguaje de segundo orden, o en la antropología que hablan del lenguaje émic y el lenguaje étic. Entonces sí es como un trabajo de traducción, ¿no? Que uno va como leyendo muchas veces, y allí sí trabajamos con la teoría fundamentada, o sea, como con la metodología, de que uno va leyendo una entrevista por entrevista y vas categorizando cada entrevista, pero después vas conectando las categorías transversales y luego, por ejemplo, las palabras que usa la gente. Entonces uno va buscando las teorías. Por ejemplo, ese tema del respeto. Ajá, entonces uno va buscando las teorías, pero por ejemplo, o con el trabajo de, y luego hay conceptos tradicionales que uno los le da como una maniobra, por ejemplo, este clásico de Larissa Adler de Lomnitz, estrategias económicas de sobrevivencia. Es que ahora el desamparo, además, es en la cuestión más básica de la política, cómo convivir sin matarnos. Entonces, claro, uno justifica teóricamente por qué ahora es necesario hablar de estrategias políticas de sobrevivencia. Entonces, si uno va como hilando los conceptos y siempre como muy pegado al dato etnográfico, ¿no? Y también cuando uno va haciendo entrevistas, también, y por eso con las mujeres hablábamos de coinvestigadoras, porque hay personas que son capaces hasta de poner en palabras, que elaboran, que tienen unas elaboraciones tan interesantes que luego como pasar al lenguaje teórico es como muy orgánico, ¿no? Porque ya hay una reflexión. Pero sí, son como uno va creando las metáforas, o sea, como uno va creando las metáforas, ¿no? Y como eso, como escribir es así, como casi como cocinar. O sea, que uno va probando, es que cuál palabra es la que rinde o da cuenta de esta sutilidad, de este sentido. Entonces es como, bueno, será. Entonces uno va tanteando. Por ejemplo, ahorita estamos escribiendo sobre las. Nicolás Maduro al final hizo pactos con las bandas, pero súper explícitos, nada, o sea, entonces Javier Aullero tiene este concepto de zona gris. Ah, bueno, pero es que ya esto no es zona gris. Entonces comenzamos así a pensar, bueno, ¿esto qué será? Es una zona negra, porque ya no es algo difuso, es un pacto. No, no, zona negra no. Ay, será una zona franca. Entonces estamos ahora como a partir de la noción de zona franca de la economía, lo vamos a traer a la zona franca del crimen. Pero es como ir tanteando, así como cuando uno va cocinando que le va echando un poquito de sal. Ah, no, 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 es comino lo que le falta. Entonces así como uno va tanteando las palabras para que den justo con esa arista de ese sentido que uno
está trabajando, ¿no? Sí, por ahí hay un par de comentarios. Dice Marilyn, creo que es un ejercicio de coherencia poder escribir de tal forma que las personas con las que trabajamos puedan ser nuestros primeros lectores. Sí. Y Valentina nos dice si puedes compartirnos más sobre el tema del respeto, cómo se Sí, perdió, cómo yo se... como sea, ¿no? Ajá. Una cosa, em, cuando trabajamos con las mujeres, sí les presentamos textos, pero luego hay otra escritura que se vuelve francamente teórica, que allí, bueno, quizás es como otra audiencia. O sea, aquí nosotros teníamos, como les digo, como tenemos un pie en el activismo y un pie en la academia, con el texto de Pistas para la Acción, sí queríamos estar como validando muchísimo con las mujeres. Y entonces allí validamos. Otros textos más conceptuales, eh, ahí sí no los dialogamos con ellas y era más como un trabajo, bueno, como más teórico, pero aquí tenía una función en términos epistemológicos distinta. Entonces allí sí no, Marilina, allí sí no estuvimos trabajando hombro a hombro con las mujeres. En el de Pistas para la Acción sí tenía una función claramente de convertirse en un texto que fuese una traducción para divulgar. Porque a veces la academia, bueno, a veces la academia también tiene como ciertas, tiene sus propias normativas y sus, como diría Bourdieu, sus reglas del juego particulares, ¿no? Ajá, el tema del respeto, Valentina, ¿cómo se perdió, cómo se ganó, a cuál contexto o a cuáles grupos te refieres? Lo mencionaste en uno de los slides, pero no me concentré bien en ese momento, se me pasó de Muy largo bien. y quería entenderlo porque justo en la mañana, bueno, temprano, Ah, hablamos también sobre esta relación del respeto por el espacio privado de la comunidad en la ciudad, ¿no? ya. Y cómo cuando en la mañana era un tema de econometría que decía Caroline, ¿no? Que mientras más recursos se tiene, se perdía un poco el respeto. Entonces quería entender si, cómo funcionaba acá ese tema del respeto. Claro, lo que es interesante del respeto es que, un poco como lo conversábamos ayer, es que es una palabra que tiene distintos sentidos en virtud del contexto y en virtud del interlocutor. Entonces, entre los varones, entre sí, tiene unos sentidos, que era lo que conversábamos ayer, ¿no? Que si me faltaste el respeto, entonces, es que esa falta de respeto tiene que ver con masculinidad que exige reconocimiento. Ahora, hay otro tipo de respeto que está en el habla de la gente, en las comunidades, y ese respeto tiene que ver con que hay unas normas mínimas de convivencia que la gente sabe y que forma parte del sentido común comunitario. Ujú, Entonces, los jóvenes, por ejemplo, una norma básica es no robar al vecino de tu sector. ¿Por qué? Porque es tan pobre como tú. Entonces, tú no vas a... Y sobre todo, bueno, sobre todo por el momento político en Venezuela. O sea, los jóvenes decían, no, uno sale a robar a la calle, al rico, pero no al pobre tuyo, a tu vecino de la comunidad. Entonces, hay un sentido del respeto comunitario que tiene que ver con esa adhesión a las normas básicas que se sobreentienden. Entonces, un joven que intentara robar a un vecino, eso es una falta de respeto total. Y ese joven puede ser denunciado para que el líder de la banda, bueno, le pegue un tiro, por ejemplo. Entonces,
por eso las mujeres también juegan con este sentido del respeto comunitario. Así como, bueno, mira, hay un umbral que te podemos aceptar, pero esto hasta aquí, o sea, hasta aquí. Entonces es como un umbral, pero hay unas normas como mínimas de convivencia, ¿no? Sí, el de Zenet, claro. Y el respeto, además en la cultura latinoamericana, es un concepto importantísimo, ¿no? Por ejemplo, creo que, por ejemplo, los políticos venezolanos usan todo el tiempo la palabra respeto. O sea, Nicolás Maduro ahorita con Donald Trump está todo el tiempo, Venezuela se respeta, no sé qué. Entonces, el respeto en nuestra cultura es así como, como un dispositivo cultural, está muy presente y tiene que ver con la estima, tiene que ver con los límites, con la convivencia, con lo que se puede tolerar y no se puede tolerar, con lo bueno, con lo malo. Entonces es una palabra que tiene múltiples sentidos en virtud del contexto y de los interlocutores, En ese caso son las madres las que ponen esos límites. pero que fue con el acuerdo de los jóvenes, porque firmaron ese acta. Ellas te hablan de que y produjeron un acta y que ellos firmaron. Entonces, claro, a partir de allí había como, además, el acuerdo se hizo explícito porque estaba firmado. Entonces, eso les permitía a ellas reclamar. Así que bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, porque estamos un poco en la hora y no queremos Y ya estamos en la hora. Verónica. No sé si tal vez alguien más quiere decir algo, comentar algo, ¿no? Bueno, de mi parte, darte las gracias. La verdad ha sido así muy lindo desde o sea, desde la experiencia, pero también con mucho peso conceptual. Escucharte creo que nos aporta en esas dos sentidos, en lo conceptual, en lo humano y también sí, en pensar que hay formas de hacer cosas, ¿no? Creo que tenemos que ir mirando cómo armamos estrategias también nosotros. Te agradecemos, hemos disfrutado mucho tu Sí, tiempo. Les pido a bueno, un todos que no gusto. se vayan porque tenemos que hablar solo un ratito de la salida del fin de semana, que tenemos que hacer el recorrido Ay, hacia. qué interesante. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, me parece importantísima y gracias por la invitación. Estoy súper a la orden y cualquier cosa les mando los textos que necesitan, si contribuye o bueno, y seguimos en contacto para, para cualquier cosa. Vale, muchas Envíanos los textos, porfa, para ponerlos claro en la que sí. plataforma del curso. Muchas Muchísimas gracias. Vale, Gracias, Verónica. Tengan buenas noches. Chao, chao. igual, Estamos en estamos en contacto. contacto. Chao. Les queríamos contar que, bueno, el fin de semana, y como saben, tenemos la segunda salida, digamos, visita. Vamos a estar en esta ocasión, el día sábado, en el sur. Vamos a ir a Trinitaria y vamos a ir al Guasmo. Marilyn va a ser nuestra guía oficial. Y el día domingo vamos a ir a Durán. Ahí Paul Murillo, que muchas de ustedes lo conocen, va a ser nuestra guía también. En el día domingo vamos a hacerlo solo hasta el mediodía para que no sea agotador, decir, almorzamos y volvemos, ¿no? Para que no sea una jornada muy larga. Y el día sábado tampoco va a ser tan larga como la primera vez, ¿no? Vamos a estar hasta las 4:30 como mucho y ya volveremos. Sabemos que hay una situación complicada en el país, empezaron los temas políticos, seguramente, bueno, es posible que en algo nos afecte. Por el momento pensamos que no va a haber ningún inconveniente en que podamos hacer normalmente los recorridos como habíamos calculado, al menos dentro de la ciudad pensamos que no va a haber ningún problema. Quizá pensamos que el domingo en Durán quizá se complique. Si algo pasara, vamos a estar como comunicados a través del chat y nos vamos organizando.
El encuentro sería, y ya voy a subir todo el cronograma, vamos a subir todo el cronograma igual que la vez pasada al aula para que ustedes puedan ver qué vamos a hacer cada día exactamente, con horas, a dónde vamos a ir y demás. Pero el encuentro sería para que sepan el sábado igual en la puerta G1 de la Universidad de Guayaquil, al lado ¿cómo se llama? El Malecón del Salado. Ahí nos encontramos a las 9, no a las 8:30, sino 9 en punto, para que no madruguen tanto y sea más amigable. Y de ahí nos desplazamos al sur. Los 2 días en la misma hora, el mismo lugar. Ya les pongo los detalles. En ambos días sí vamos a tener que pagar cada uno nuestro almuerzo en forma de colaboración con ciertas organizaciones. Valen igual $4 como la vez pasada, para que tengan en cuenta eso. Pero esta vez vamos a tener también un refrigerio, que eso sí lo vamos a retribuir desde el curso. Entonces, para que sepan que en la mañanita va a haber una pequeña comida ahí para coger ánimo. Entonces, eso era que no se olviden que este fin de semana es la actividad, que a las 9 nos vemos en la G1, que no va a ser tan largo, pero que va a ser igual chévere. Marilyn y Paula han planeado un recorrido bien interesante, igual con organizaciones. En Trinitaria vamos a hacer cosas increíbles, incluso vamos a ir en lancha y vamos a ir a ver eh, tres organizaciones en Trinitaria que tienen un trabajo bien, bien chévere, bien interesante, y va a ser bien enriquecedor para nosotros poder visitar. Eso era. No sé, Manuel, si quieres decir algo más. ¿Se me olvida No, algo? no, 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 nada, todo en orden por este lado. Más bien era para informarles de este espacio pequeño, nada más. Les voy a poner, y voy a abrir un Ahora rato alguien el quiere decir algo. chat. Ay, sí, ya mire. Ah, sí, sí, disculpen. Que por el tema del almuerzo, sí es importante que nos confirmen cuánto, o sea, quiénes sí irían, para no dejar a la gente con la comida hecha. Entonces, si alguien por alguna razón no puede ir, le mando un mensajito a Lucía o a Manuel para ir confirmando la lista de asistentes. Solo eso. Sí, de hecho, mejor voy a poner una encuesta en el grupo. Lo abrimos a todos para que contesten y así ya queda súper confirmado. O sea, en principio tratemos de estar todos porque es parte del curso y creo que es lo más chévere del curso, la verdad, poder conocer experiencias, compartir, hablar con tantas personas que hacen cosas tan importantes en la ciudad. Entonces, intentemos estar, pero sí, claro, entendemos que a veces pues pasan cosas que sobrepasan nuestra voluntad, pero voy a poner esa encuesta para el sábado y el domingo, de tal forma que sepamos exactamente cuántas vamos a estar y no les dejemos con la comida hecha a los compañeros y compañeras. Sí, también sería bueno tratar de confirmar hasta mañana al mediodía para avisarle igual al de la furgoneta, porque en la furgoneta entramos 15. Si no, quizás vamos a tener que pedir un carrito más grande si es que van todos, o apretarnos, pero no sé si cuál de las dos cosas va a ser mejor. En todo caso, sí sería bueno tener el número exacto para eso, aparte de la comida, también para el transporte. Ya, buenazo. Entonces ya les pongo la encuesta, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos Listo, el bueno, sábado. chao, nos vemos, pasen bien, buenas Chao, noches. chao, 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 gracias, chao, cuídense. chao. Chao, chao. Hasta mañana. Chao. Buenas noches, chao.